te iba a preguntar, ¿no? Por el rodaje de la Patagonia, que fue toda una aventura, ¿no? Sí, pero fue más azaroso lo posterior. Claro. Primero, no fue fácil, pero fue una gran producción. No hubo momentos de tensión, salvo con los pobladores. Ajá. Yo no lo tengo claro, porque nunca lo hablamos con los compañeros. Pero nosotros vivíamos en una casa con historia. Primero, es una película donde no trabajan mujeres, Claro. ¿sabes? Sí, es verdad, sí. No hay personaje de mujer. Y vivíamos en una casa que era el dormitorio, la casa de los empleados jerárquicos del frigorífico Armour. Una casa inglesa de 2 pisos, Claro. con varias habitaciones, unas cocinas grandes, qué sé yo. Y ahí vivíamos todos, no te puedo contar, lío que era eso. Y divertidísimo, Claro. por otra parte. Pero no recuerdo haber ido más de una vez al café, a un bar, al Claro. bar que está frente a la plaza, al bar más importante Sí. en aquel momento de Río Gallegos. Y yo deduzco que fue porque los pobladores no nos recibieron con gusto a nosotros. Yo creo que no tenían mucho interés de que se contara lo que ya había publicado Bayer Claro. en sus 2 tomos del libro Los Vengadores de la Patagonia Rebelde. De modo que nos divertimos entre nosotros. Pero acudíamos. ese personaje fue fantástico, ¿no? El ¿Cuál? gallego, digo, ese hecho. Sí, porque además después yo me enteré que el gallego, ¿cómo llega el gallego ahí? Es actor. No, era maquinista, Claro, era claro. tramoyista de Claro. una compañía de zarzuela. Claro. Hoy esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Y el otro personaje es don Arturo. Claro. Con la desventaja de que a don Arturo lo conoció mucha gente. Claro. Entonces, tenía esa responsabilidad. Primero el honor de representarlo y hacerlo lo más parecido posible a lo que era. Él no era un orador brillante, no era un hombre espectacular en sus modos, Claro. en sus modales, era muy campechano. Perfil bajo, completamente. Muy bajo. Tenía una cosa muy de los médicos, que es una actitud como paternal de tiempo completo. Claro. Supongo que para tranquilizar a la gente, para darle un poco de paz, Claro. restarle inquietud y claro. angustia, y así eran sus modales. Por eso todo el mundo, los que lo conocieron bien, siempre hablaron de que era un hombre muy tosudo, muy firme en sus convicciones, muy difícil de convencer de otra cosa que lo que él entendía. Pero salvo algún episodio muy raro, nunca levantó la voz, ni era un hombre de gritar. Un hombre... Salvo el 28 de junio del 66, digamos. Sí. Ahí levantó la voz y casi Eso, la pistola, dicen algunos, ¿no? ¿Eh? Que decían que había tenido un arma ahí cerca, ¿no? Sí, pareciera ser que sí, pero la verdad es que lo que pasó después con Perlinger, que se arrepiente y le escribe una carta, debe haber sido porque debe haber tenido una actitud tan seria, tan sólida, que no necesitó andar a los gritos. Claro. Porque ¿cómo le debe haber dicho? Sus hijos se lo van a reprochar. Sí, extraordinario. Extraordinario. Y a este tipo una condena. Una condena, Sí, lo sí, condenó. sí. Cumplida, por otra parte. Claro. Cumplida ¿Te completamente. das cuenta que estamos así por eso también? Hija, mientras el poder esté en manos de todos estos entregadores que después deciden presidentes, ministros y funcionarios, no hay héroes que valgan. A nosotros nos están volteando las 20 manzanas que rodean a la Casa Rosada y nos voltean por lo que hicimos, no por lo que no A mí me gustaría, si a alguien se le ocurriera, tomar nota de algunas opiniones y de lo que crea el espectáculo. El espectáculo es de una temperatura emocional muy, muy grande.
Y no estoy pidiendo una nota, pero valdría la pena que en función periodística vayan a ver el espectáculo. Es difícil eso, ¿eh? La crítica es media complicada a veces. Sí, no se trata de una crítica del espectáculo, sí, es qué es lo que pasa con el Claro, público, porque claro. ahí se mezclan dos públicos muy distintos, unos que van a vivir algo que ya han vivido, digamos, hacen un viaje en el túnel del tiempo Sí. y razonablemente surge la emoción, surgen los recuerdos, uno llora sus años mozos, vas a ver. Y los otros son los jóvenes, Claro. que van casi sin noticias y se ven con Semejante personaje. Claro. Digo, ¿qué es lo que les pasa a uno y a otro? Totalmente. Me parece que puede ser una nota con Sí, cierto encanto, con cierto interés Absolutamente. por la gente que lo ha vivido. Y la verdad es que nos vienen a ver gente de muy distinta alaya. No es un espectáculo proselitista, no es un espectáculo para radicales. Sí, claro. Es un espectáculo que cuenta un pedacito de la historia que me parece que es interesante revivirlo ahora, y creo que en ese sentido haber inquietado a tantos jóvenes, algunos fueron mandados por sus viejos, o Claro. invitados por sus viejos o por sus profesores, pero lo cierto es que les aparece un personaje que no suponían que podía ser cierto. Bueno, mira, tengo 28 años, soy estudiante. Y en este momento me siento solo. Tenía ganas de hablar con alguien. Y ese alguien podría ser vos. ¿Estás ahí todavía? Vamos un poquito para atrás y algunas Dale. películas que me parecen muy importantes. ¿Algunas ¿no? películas? Sí, la que me ver. parecen muy importantes, como fue Gente en Buenos Aires. Una película muy de época, ¿no? Parece Muy de la época. Muy de la época. Muy de la época. Me parece que tiene ese mérito. Ese junto con Hay unos tipos abajo. Hay unos tipos abajo, que es de Filippelli y de Emilio Alfaro. Sí. Creo que es la película que mejor pinta el clima social de esa época, Claro. que fue el final del Mundial del 78. Tengo un amigo que las pasó muy mal, que se descompuso y se fue del cine. Y había pasado situaciones muy complicadas, Claro. mucho más complicadas que estar sentado en la En platea la de un butaca, cine. claro. Y esta película, Gente en Buenos Aires, también pinta hacia Buenos Aires, con tantas expectativas, con sueños, gente que viene del interior, con el temor de lo que significa Buenos Aires, una cierta actualidad política, una mirada hasta irónica sobre esto. Yo creo que ha sido una película muy valiosa, y no es menos cierto que una película que logra plasmar en 90 minutos el clima de un momento, de una ciudad, no es poco valor. Pero vos sabés la cantidad de autos que se roban por día en Buenos Aires. Bueno, pero algo tienen que hacer. O el asunto es agachar la cabeza y listo. ¿Para qué está la policía entonces? Ya sé. ¿Qué me decís a mí? ¿Por qué no protestaste allá, eh? Así que te roban el auto y encima te tenés que joder. Nadie hace nada por recuperarlo. Ah, está bien, no te calenté. En una de esas aparece. Y yo mientras tanto, ¿qué hago? ¿Me tengo que quedar cruzado de brazos, me querés decir? Y la otra, Juan que reía, ¿no? Una gran película. A mí me parece, sí. A mí me parece, sí. A mí me parece que es una lindísima película. Filmada en un momento tremendo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Complicado, sí. Fue el 76, en medio del golpe militar. Incluso llegamos a modificar alguna palabrota que decían. Es una de las pocas intervenciones de Dringue Farías, por ejemplo, Ana María Sí. Campoy, que no era una actriz de cine. Genial, Dríguez Farías, El Suicida, ¿no? Sí, el suicida, Sí. ese era Sí, genial, extraordinario. maravilloso. Tipo que no quería seguir viviendo acá, pero no lo dejaban. Claro, no lo dejaban. no lo dejaban matarse. Sí. Exactamente. A mí me parece que fue una película muy, muy, muy linda. Bueno, y obviamente La Tregua, ¿no? Ese personaje tan particular de La Tregua, ¿no? Como Bueno, se filmaron, ya hablamos de la Patagonia Rebelde. Sí. Yo terminé un viernes de filmar la Patagonia Rebelde, que se terminó de filmar acá en los estudios Baires de Don Torcuato. Sí. Y el lunes empezamos La Tregua. Así que ¿Cómo fue esa experiencia de La Tregua? muy bien, muy linda, porque fue la primera película de Sergio. Era una aventura llena de ilusión,
prueba de ello es que Sergio logró reunir lo que hoy podríamos decir que fue el elenco más importante que tuvo Sin una duda. película argentina. La selección nacional, ¿no? Claro, que no éramos la selección nacional en ese momento, no éramos, pero la verdad que un elenco extraordinario. Impresionante, ¿no? Sí. Recordemos. Hoy hablamos de eso, hoy en el rodaje del Hombre de tu Vida hablamos de eso. Y no Recordemos cometo una infidencia si digo que Juan José Campanella considera que es la mejor película de la Argentina, de la historia argentina. A mí me parece que es una película extraordinaria. Extraordinaria, extraordinaria. Extraordinaria. Aparte de tu personaje, era un personaje con una carga emotiva tremenda, ¿no? Este enfrentamiento con el padre, Sí. y el espejo que adelanta, como se decía, ¿no? Es una Ese frase diálogo. extraordinaria. Me pasa que vos sos mi padre. Eso es lo que me pasa. Me pasa que no sé cómo salir de esta trampa de hacer todos los días lo mismo, 30 años, para después jubilarme. Porque soy igual a vos, igualito. Y eso es lo que me da miedo. Es como tener adelante un espejo, ¿me entendés? Un espejo que adelanta. Por eso es una película de una emotividad permanente. Yo creo que estás todo el tiempo ahí al borde, ¿no? Sí, al borde de las lágrimas. De la emoción o del llanto, Sí, muy... pero el éxito fue tan extraordinario. Fue una película que estrenaron en un cine de segunda categoría de la calle Lavalle. Pues nadie confiaba en eso. Y después fue un éxito fabuloso que se hizo solo, eso sí que se hizo boca a boca. Y la gente se recomendaba la película diciendo, anda a ver La Tregua, no sabes lo que vas a llorar. Como diciendo lo bien que la vas a pasar. Tremendo, sí. Pero era extraordinario. Y tuvo la Yo desgracia- recuerdo la escena en que Héctor Alterio va a la casa de esta chica Avellaneda, Uy, sí, tremendo. que murió de una gripe, y sin decir nada aparece el padre, que era sastre, y la Y madre, Zielinkowski. en una actuación de Zielinkowski invalorable. Bueno, el que no llora ahí es de madera, me parece. El tipo que no cuando- llora. No, es de madera, sí, claro, se puede. Se puede no llorar. Se puede. Sí, Porque le dice, es usted, ¿no? sí. Nada más. Sí, es impresionante. Cosa. Impresionante. Y tuvo la desgracia de competir con Amarcord, digamos, ¿no? En el Qué Oscar. mala suerte. Claro. Sí, porque era una película Y realmente claro. notable, ¿no? Notable película. Por un lado es una lástima, pero por otro lado no deja de ser un halago perder contra Claro, Amarcord. contra Hubiese Fellini. podido tener otra suerte. Y te trajo problemas. Y esta película y la Patagonia te trajeron problemas, ¿no? Como a mucha gente. Sí. Y Exilio. esa película, Patagonia Rebelde, mi tarea como dirigente gremial, las manifestaciones, las firmas de solicitadas, las solidaridades. Sí, y no a mí solo, No, claro. a mucha gente.